Jerónimo era el tipo de hombre que podía manejar cualquier cosa. Construyó una casa, tuvo 2 hijos y plantó muchos árboles en su parcela. En definitiva, no vivió su vida en vano. Construyó la casa él mismo, con sus propias manos, dentro de los límites de la ciudad, en una bonita zona. Con el tiempo, instaló el calentador y conectó el gas y el agua. Todo estaba moderno como en un apartamento urbano, incluso tenía una bañera. Solo que la casa era mucho más espaciosa. Su mujer, inteligente y hermosa, se las arreglaba para hacerlo todo. Alimentar, limpiar la casa y cuidar el jardín. Jerónimo la ayudaba en todo. La familia tuvo 2 hijos, con 5 años de diferencia. Vivieron felices, pero su mujer enfermó gravemente y murió cuando su hijo menor estaba terminando la primaria. Jerónimo tardó mucho en recuperarse de su pérdida, pero se recompuso, no empezó a beber. Era duro estar solo, sin la mano de una mujer en el hogar, pero ni siquiera pensó en volver a casarse. Él y su mujer siempre habían soñado con que sus hijos recibieran una buena educación, se forjasen una carrera y triunfasen en la vida. Hicieron todo lo posible para ello. Sebas, el mayor, terminó el colegio e ingresó a la universidad. Un día se casaría y traería a su señora a la casa. Jerónimo estaba orgulloso de su hijo mayor. Al hijo menor no le gustaban demasiado las ciencias, pero ayudaba a su padre en todo. Por cierto, en su 4.º año de la universidad, Sebas se casó. Hay mucho espacio. Había construido esta casa para ustedes. ¿Para qué van a vivir en un edificio con vecinos? El ruido, las filtraciones de agua, los problemas de convivencia. Aquí puedes vivir muy a gusto. Jerónimo intentó disuadir a la joven pareja de malgastar el dinero en un alquiler, pero no lo consiguió. Mariana, la joven esposa del hijo mayor, se negaba en redondo a vivir en una casa particular con su suegro. Y Sebas estaba tan enamorado de ella que la apoyaba en todo. Jerónimo se lamentó, pero lo aceptó. Que vivieran como quisieran. Al menos tú trae a una mujer a casa. ¿Para quién la construí?, decía Jerónimo a su hijo menor. Es demasiado pronto para pensar en el matrimonio, se excusaba el chico. Jerónimo hacía algunos encurtidos en otoño y le daba la mitad a su hijo mayor. Pero este no se los llevaba, diciendo que Mariana se avergonzaba, porque no había ayudado a cultivar, recoger ni enlatar las verduras. No se lo ofrezco a extraños, sino a mis propios hijos. Que no se avergüence, tómenlo y cómanselo o me ofenderé, decía Jerónimo, entregando un gran bolso a su hijo. Si se lo comen, les daré más. El hijo menor terminó el colegio, pero no quiso seguir estudiando, sino que se alistó en el ejército. Un día, el hijo mayor fue a ver a su padre, pero la conversación iba floja. Sebas no sabía cómo abordar una cuestión difícil. Jerónimo vio que su hijo estaba preocupado por algo, pero tenía miedo o vergüenza de decirlo a su padre. No pudo soportarlo y le pidió que le contara lo que le preocupaba. Mariana espera un bebé. Viene en camino, dijo el hijo mayor y observó la reacción de su padre ante la noticia. Y Jerónimo, encantado, le felicitó. Pero no has venido a contarme solo esta noticia. Cuéntamelo sin rodeos, insistió el hombre a su hijo. Con la llegada del bebé, habrá muchos gastos y yo solo tengo trabajo. Mariana estará de licencia por maternidad dentro de un mes. Será difícil pagar el alquiler, empezó a explicar Sebas. Bueno, que vengan a vivir aquí. David está en el ejército. No molestarán a nadie. Es una casa grande, hay suficiente espacio para todos. Y si no es suficiente, haremos un anexo. Tenemos todas las comodidades. El aire aquí es más limpio que en el centro de la ciudad. Es perfecto para el bebé. ¿Qué te parece? Llevo mucho tiempo invitándolos, dijo Jerónimo, muy animado. Mariana no quiere. ¿Cómo vamos a estar todos juntos aquí? El bebé no te dejará dormir. Pondremos sus cosas por toda la casa.
¿Y cuando David vuelva del ejército? ¿Y se case? Gracias, pero esa no es la salida. Dijo Sebas. No has venido aquí solo para hablar de eso, ¿verdad? ¿Tienes otra idea? Preguntó Jerónimo sin tapujos. La tengo, papá. El padre de Mariana te ofrece juntar el dinero con el de él y comprarnos un apartamento. Tiene un compañero en el trabajo que vende urgente y barato. Se va a vivir al extranjero. Empezó a explicar el hijo con mucha emoción. ¿Y cuánto necesitas? No quieres un apartaestudio, ¿verdad? Tienes un bebé en camino. Bueno, tengo algunos ahorros. Dime exactamente cuánto necesitas. Sebas dijo la cantidad y miró a su padre expectante. ¿Es por todo el apartamento o solo por la mitad? Preguntó Jerónimo. Solo la tuya, respondió Sebas dudando un poco. Es todo lo que tengo. David volverá y se casará. ¿Cómo voy a dejarle sin ayuda? Y si quiere estudiar, no es justo. Jerónimo meneó la cabeza. Papá, le ayudaremos los dos. Es una pena perder una oportunidad así. Luego no podremos encontrar apartamento por ese dinero. Y cuando Mariana dé a luz, no habrá tiempo para nada de eso. Sebas empezó a convencer a su padre, que estaba visiblemente nervioso. Jerónimo pasó la noche en vela. Pensaba de un modo u otro, pero no podía contentar a sus dos hijos. Resultó que todavía tendría que dejarle menos a su hijo menor. Bueno, no quedaría en la calle. Quizás su mujer sería más complaciente, sería el alma de la casa grande. Y Sebas tampoco se quedaría sin ayuda. Mejor, claro, que todos acepten irse a vivir con él, pero quizá hagan bien en no vivir con sus padres. Recordó cómo había vivido en un pequeño apartamento con sus padres cuando se casó. Entonces decidió que construiría una casa para que hubiera espacio suficiente para todos. Pero los jóvenes de hoy no quieren trabajar en el jardín, quieren un apartamento. Por la mañana, Sebas llamó y su padre le dijo que le daría el dinero. Pronto Sebas compró un apartamento e invitó a su padre a una fiesta de inauguración. A Jerónimo no le gustó el apartamento. Después de la espaciosa casa parecía estrecho y la cocina era diminuta. Pero el casamentero dijo que era mejor para los jóvenes vivir separados y no depender de nadie. Quizá tuviera razón. Jerónimo no discutió, esperando que al menos el hijo menor se quedara con él. David volvió del ejército. Consiguió un trabajo de chofer con un buen sueldo. ¿De qué le servía a Sebas graduarse de la universidad?, dijo él. Le pagan una miseria. Un año más tarde, David trajo a una esposa a casa. No era muy bonita, pero era una buena ama de casa. Jerónimo no podía ser más feliz. Susana cocinaba, lavaba la ropa, limpiaba la casa, pero no le gustaba trabajar en el jardín. Una chica de ciudad no estaba acostumbrada. Jerónimo se jubiló y se hizo cargo del jardín. Una de sus vecinas le pedía a menudo que arreglase cosas o ayudara con el jardín de ella. Jerónimo era muy hábil con sus manos. ¿Y por qué no? A pesar de su edad, era un hombre atractivo. A la vecina le hacía feliz cocinándole platos deliciosos. De alguna manera sucedió que se quedó con ella. Jerónimo arregló la casa, lo hizo de película, y hubo más cosechas de los dos jardines. Incluso conseguían venderlas. Bueno, el dinero nunca sobra. El hombre no se sentía cómodo en una relación informal, así que le pidió a su vecina que se casara con ella. Pero ella lo rechazó. Le explicó que tenía una hija que ya tenía su propia familia. No se oponía a que su madre viviera con Jerónimo, pero temía que él reclamara la casa si a su madre le pasara algo. No lo haré. Tengo mi propia casa. Puedo firmar un documento ante notario. Llegó a ofenderse Jerónimo. Sé que tiene la casa propia, pero estoy precavida. No sabes cómo puede cambiar la vida. ¿Para qué necesitamos el matrimonio formal? No somos jóvenes.
no vamos a tener hijos. Eres un buen hombre, eres de fiar, pero no me casaré contigo. Lo siento, no lo haré, dijo la mujer bruscamente. Jerónimo no intentó persuadirla, lo aceptó. Y además, era una gran mujer. Vivían bien, pero no tenían mucho tiempo. La señora murió de repente. Su hija vino al funeral, justo después del velatorio. No lo pospuso mucho. Entabló una conversación con Jerónimo. Le dio las gracias por ayudar a su madre, por reparar la casa, pero ya era hora de que se fuera. Jerónimo recogió sus cosas en silencio y volvió a su casa. Pero estaba tan alterado y había trabajado tanto en los 2 jardines que le dio un enorme derrame cerebral. La ambulancia llegó justo a tiempo y lo llevó al hospital. Menos mal, no le dio duro, se recuperó rápido y casi completamente. Jerónimo esperaba a cuidar a sus nietos. Sebas y Mariana ya tuvieron su segundo hijo, pero vivían en otra parte. Y el hijo menor y su mujer no tuvieron hijos. Estaban acostumbrados a una vida cómoda, y el regreso de su padre no les hizo muy felices. Ambos ganaban bien, pero no tenían mucho en qué gastarlo. Así que compraron un pequeño apartamento con el dinero que habían ahorrado y se mudaron de casa. Jerónimo se quedó muy triste. Parece que se esforzó para construir esta casa en vano. Gastó su salud por sus hijos, pero no le necesitaban ni a él ni a su casa. Un día, tuvo un segundo derrame cerebral en el jardín. Volvió a levantarse, pero ya no podía trabajar en el jardín. Lo dejó. Gracias a Dios, conseguía cuidar de sí mismo sin ayuda de nadie, pero se volvió olvidadizo y distraído, y a medida que pasaba el tiempo, su mente empeoraba. Los hijos se reunieron para decidir quién se llevaría al padre a vivir con ellos. El hermano mayor tenía una excusa: 2 hijos en un apartamento muy pequeño. Según todas las apariencias, era el hermano menor quien debía de ocuparse del pobre padre. Aunque su apartamento era de una sola habitación, no tenía hijos. ¿Y si papá va a vivir contigo, para qué necesitamos la casa? Propongo que la vendamos y dividamos el dinero a partes iguales. Nos compraremos apartamentos más grandes y papá vivirá con cada uno de nosotros por turnos, sugirió el hermano mayor. El hijo menor aceptó. Compró un apartamento de 2 habitaciones y se llevó a su padre. Solo que Jerónimo cada vez iba peor. Su hijo y su mujer estaban trabajando y él dejaba la nevera abierta todo el día. Toda la comida se echaba a perder. O no alcanzaba a ir al baño, o dejaba el grifo abierto e inundaba a los vecinos, o hacía sin querer cualquier otro daño. La memoria le fallaba cada vez más. A veces ni siquiera reconocía a su hijo. Susana llegaba cansada del trabajo y tenía que limpiar el apartamento, cambiarle la ropa a Jerónimo, limpiarlo y cocinar. «No puedo más. Me estoy volviendo loca», se quejó a su marido. «Haz algo al respecto. Hay residencias especiales para ancianos así. Entiendo que sientas pena por tu padre, pero ¿no sientes pena por mí? ¿O me iré?», lloró la mujer. «¿Y quién cuidará de él allí? ¿Cómo así que mi padre vivirá en un ancianato? Si tiene hijos. No es bueno. ¿Cómo voy a seguir viviendo con esto?», respondió David. «Hablaré con Sebas. Que acoja a mi padre una temporada para que puedas descansar». Pero el hermano mayor se olvidó de su promesa. «Mudarse a un lugar nuevo más bien mataría a nuestro padre», respondió Sebas a su hermano. Sin saber qué hacer, David empezó a beber mucho, intentando escapar de sus problemas y de las peleas con su mujer. Cuando su padre estuvo a punto de provocar un incendio en el apartamento, David se dio por vencido y empezó a reunir papeles para ingresarlo en un ancianato especial. Habría cuidados y supervisión constantes.
Sentía pena por su padre. Siempre había sido muy activo, con sus manos hábiles, pero se había convertido en un niño casi inconsciente. Pero David tampoco quería perder a su mujer. Sabía que si seguía así, acabaría bebiendo hasta morir. Por fin se habían reunido todos los papeles. Se había asignado una plaza para el padre en un ancianato especial. Se había pagado el dinero y el auto esperaba en la entrada. David se acercó a su padre y vio que las lágrimas rodaban de sus ojos, perdidas en las profundas arrugas, como si hubiera presentido algo. Al hijo menor se le encogió el corazón de lástima. No pudo soportarlo. Se dio la vuelta y se secó los ojos con la palma de la mano. El auto tocaba el claxon y su mujer estaba en la puerta con un bolso con las cosas de Jerónimo. «Lo siento, papá. Es hora de irse». David cogió a su padre de la mano y lo condujo como a un niño pequeño hacia la salida. El padre caminó obedientemente, dando pequeños pasos sin quitar los pies del suelo. De pronto se detuvo ante las escaleras y miró profundamente a su hijo. A David le volvió a doler el corazón. Llevaba a su propio padre a un asilo. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Quizá antes de que fuera demasiado tarde, debería detenerlo todo. De repente, Jerónimo se apoyó completamente en su brazo, puso los ojos en blanco y rodó sobre un costado. David apenas tuvo tiempo de apoyarle, de suavizar su caída, para no golpearse la cabeza contra el suelo de cemento. En el velatorio, el hermano mayor derramó lágrimas. Dijo lo buen padre que había sido Jerónimo, que incluso se fue a tiempo y con facilidad, andando sin ayuda alguna hasta el final. Pero el menor no podía deshacerse de su culpa. No podía perdonarse por haber querido dejar a su padre. Y las cosas habían ido mal con su mujer. No la culpaba. Sabía que ella lo estaba pasando mal. Aún así, algunos juzgaban a los hermanos, a los dos. Pero los que tenían que cuidar de parientes con los mismos problemas comprendían y simpatizaban con el menor. Él y su mujer tenían que cuidar de su padre enfermo y tomar decisiones difíciles. ¿Por qué los hijos salen tan diferentes en una misma familia? ¿A qué se debe? Al fin y al cabo, los padres son los mismos. Querían a los dos hijos por igual. Nadie sabe lo que nos espera en la vejez. Feliz es aquel cuyos padres no pierden la razón hasta sus últimos días. Y Dios nos libre de vivir hasta el punto de convertirnos en una carga para nuestros hijos.